Buenas tardes. Continuando con el tema que estamos abordando, vamos a analizar algunos elementos de los esfuerzos que ha hecho el Gobierno Nacional para la consolidación de la paz. Para empezar, he querido traerles una reflexión de un exmiembro de ELN, León Valencia, que lo da a conocer en su texto Mis años de guerra. Él dice, cuando salí de la guerrilla, mis antiguos compañeros me acusaban de traición. Me dolía como si rompieran lentamente mi piel, como un estilete que se detenía cada momento para hundir un poco más la cuchilla afilada. Pasaban las noches dándole vueltas a esa palabra y a los múltiples significados que guarda. Los procesos de desmovilización en Colombia han determinado entender diferentes dinámicas sociales, económicas, deficiencias estructurales en nuestro país. Conocer las historias de víctimas como también de excombatientes determina también conocer la historia de nuestro país. Desde la aparición de los grupos alzados en armas en Colombia, el gobierno colombiano ha explorado diferentes formas para que los combatientes vuelvan a la legalidad y se reintegren a la vida civil. Estos intentos han estado determinados por la interpretación que de cada momento histórico se le ha dado a la naturaleza de los grupos armados ilegales. Sin embargo, en cada momento se ha hablado de la necesidad de realizar reformas estructurales que fortalezcan los procesos de desarme, desmovilización y reintegración. En Colombia los modelos implementados se basan en dos premisas fundamentales: el reconocimiento del carácter político de los grupos alzados en armas y el sometimiento a la justicia de los grupos alzados en armas. En este modelo no se reconocen las pretensiones del grupo ni el estatus. Vamos a empezar entonces hablando de los esfuerzos del gobierno de Belisario Betancur durante su periodo presidencial. En esta época se pone en práctica el primer modelo que da importancia al reconocimiento político y se promulga la Ley 35 de 1982 que permite la reincorporación de 1.423 exmiembros de la guerrilla. Este gesto de paz permite el decidido acercamiento del M-19, las FARC, el EPL, el ADO y también la creación del partido político de la Unión Patriótica. Este proceso tuvo que enfrentar las críticas de muchos opositores derivados del bipartidismo que aún imperaba en Colombia. A la luz de la autora Socorro Ramírez, la estrategia de Betancur pareció tener éxito, pues los enemigos de la paz se vieron obligados a guardar silencio. La ley de amnistía contenía, sin embargo, el germen de nuevos conflictos. No exigía el desarme de las guerrillas, pero su artículo 7 duplicaba las penas por el porte ilegal de armas. De esta manera, el ejército y la guerrilla aprovecharían el espacio que esta ambigüedad les otorgaba, provocando continuos choques que irían minando la confianza entre las partes y la credibilidad en el proceso. El grupo guerrillero que más se benefició de esta medida fue el M-19, con quienes se tenía un diálogo abierto, quienes a través de esta ley buscaban la liberación de varios presos de este grupo. Según el general Fernando Landazábal Reyes, se permitió que 535 excombatientes fueran exonerados de responsabilidades y dejados en libertad con el beneficio de la ley. Así, 417 pertenecían al M-19, 23 eran del ELN, 60 de las FARC, 31 del PLA y 4 de las autodefensas obreras. Este proceso, aunque tuvo muchos defensores, también tuvo detractores, no solo del gobierno, sino un amplio sector de la producción, ganaderos y terratenientes se opusieron al proceso. De igual forma, grupos armados como el ELN y las FARC, quienes consideraron que la amnistía era un engaño. Esta situación llevó a que el gobierno se acercara a las FARC en lo que se conoce como el Acuerdo de la Uribe. Durante el gobierno de Virgilio Vargas se presentaron varias dificultades, entre las que se cuentan precisamente el asesinato del ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla el 30 de mayo de 1984 y también otros problemas como son el asesinato de
el candidato presidencial Luis Carlos Galán, como también del director del Espectador Guillermo Cano Izaza. En este periodo también se presenta el genocidio de miembros de la Unión Patriótica, que pasará a la historia como un intento frustrado de la participación política de miembros de las FARC. La Unión Patriótica, con un triunfo en las elecciones legislativas y regionales posteriores a la elección del presidente, reconfigura el panorama político en Colombia. La elección de 24 diputados departamentales, 275 concejales, 4 representantes a la Cámara y 3 senadores son solo algunas de las cifras que alentaban al nuevo grupo político a pesar del asesinato de 300 militantes del partido. En esta época es cuando los grupos paramilitares, otrora pequeños brazos armados de terratenientes y ganaderos, empiezan a posicionarse en vastas zonas del país, quienes consideraban que la Unión Patriótica tenía una clara influencia de las FARC y la mejor forma de empezar la guerra contra insurgente era asesinar a militantes de este partido. En 1987, los paramilitares Henry Pérez, Víctor Carranza y narcotraficantes como Pablo Escobar y Gonzalo Rodríguez Gacha financiaron la contratación de 5 mercenarios israelíes, entre ellos Jair Klein, para impartir un curso de contrainsurgencia a un grupo de sus 50 mejores hombres. En 1987 se registra el asesinato de 11 miembros de la Unión Patriótica, en 1998 fueron 276 y en 1989 la cifra bajó a 138. El panorama se tornó muy difícil y se sumó la tregua con las FARC, que se rompe en medio de incidentes militares y hechos de violencia. Las guerrillas crecieron y se unificaron en la Coordinadora Nacional Guerrillera Simón Bolívar y numerosos sectores de opinión le exigieron al gobierno formular una política de paz y abrir diálogos con los alzados en armas. Surgieron entonces iniciativas como la Comisión de Convivencia Democrática, la coordinada por la Iglesia Católica, oficios de facilitación de la Comisión de Notables, las propuestas de acercamiento de Álvaro Leiva y las contribuciones de varios ejercicios de diálogo regionales. En consecuencia, el gobierno adoptó hacia el final de su mandato una propuesta denominada Iniciativa para la Paz. Pese a las múltiples dificultades que este gobierno enfrentó, la política de paz del presidente Barco se encaminó hacia el diálogo con las guerrillas basada en la disolución de la subversión y la reincorporación de excombatientes a la vida civil. Durante este periodo se registra el acuerdo con el M-19, quienes dejaron definitivamente las armas y conformaron el partido Alianza Democrática. Durante este periodo se crea el Consejo Nacional de Normalización, con unas funciones específicas: supervisar las acciones correspondientes a las fases conducentes a la dejación de arma e incorporación a la vida civil de miembros de grupos alzados en armas, proponer y supervisar la distribución de los recursos presupuestales apropiados y previstos para el Fondo para la Paz, colaborar en las labores de seguimiento y evaluación de los programas que se ejecuten en desarrollo de las acciones de desmovilización y reincorporación a la vida civil, proponer al Gobierno Nacional la creación de consejos regionales de normalización. Inicialmente se consideró consejos regionales en Santander, Tolima, Huila, Cauca, Valle, Caquetá y en la ciudad de Medellín. Para el periodo presidencial de César Gaviria Trujillo, el presidente Gaviria demuestra en su inicio una lucha frontal contra el accionar de la guerrilla. Es así como el 9 de diciembre de 1990 el presidente ordena la toma de Casa Verde en la Uribe Meta, sitio que se consideraba un fortín de las FARC. La incursión del ejército en esta zona se logra gracias a información de miembros del grupo guerrillero que se habían desmovilizado previamente. La Operación Colombia no solo evidenció el control estratégico que la guerrilla de las FARC tenía desde el páramo de Sumapaz, sino que cimentó las bases para la creación de brigadas móviles como una estrategia contrainsurgente de las Fuerzas Armadas de Colombia. Esta forma de asumir el control de algunas zonas vinculadas a la presencia de la guerrilla por la vía de la confrontación de las fuerzas del Estado con la guerrilla no se constituyó en una posición radical del gobierno del presidente. Durante su gobierno se concretaron acercamientos con el Partido Revolucionario de los Trabajadores PRT, el Movimiento Armado Quintín Lame, el Ejército Popular de Liberación.
Durante esa época se logró la desmovilización de 5.536 combatientes. En 1991 se desmoviliza el Comando Ernesto Rojas, el CER, y en 1992 la Corriente de Renovación Socialista CRS, como también las milicias populares y el Frente Fernando Garnica en 1994. La década de los 90 se caracteriza por una apuesta de incorporación de exmiembros de la guerrilla como actores políticos. El componente de favorabilidad política genera un ambiente de confianza y motivación que lleva a muchos miembros de estos grupos a dejar las armas. El gesto más claro de la apertura de la participación política de los grupos alzados es la participación de la Alianza Social Indígena ASI, la Alianza Democrática M19, el PRT, el EPL y el Movimiento Agrario Quintín Lame. Como también se destaca en esta época la Asamblea Nacional Constituyente como un instrumento de la política del retorno a la vida civil de excombatientes. Durante este gobierno se crea al interior del Plan Nacional de Rehabilitación la Oficina para la Reinserción. Se conforma el Comité de Consulta y Concertación con 19 delegaciones departamentales. Estas estrategias del gobierno retoman las acciones del Consejo de Normalización establecido durante el gobierno del presidente Vargas. Durante el gobierno de Ernesto Samper, los avances en materia de política de paz fueron muy pocos. Sin embargo, es necesario señalar algunos hechos históricos que durante este periodo se presentaron y que de una u otra forma han influido en las condiciones y expectativas para la búsqueda de la paz. La expansión cocalera de principios de los 90 se reconfigura una vez más en el mapa del conflicto colombiano, hace que muchas regiones se vinculen a nuevas dinámicas ligadas a la plantación de hoja de coca y como estas zonas paulatinamente empiezan a ser controladas por grupos al margen de la ley que se fortalecen durante esta época. Este es el caso de la consolidación de grupos paramilitares bajo una nueva estructura que se conoció como Autodefensas Unidas de Colombia. En ella se recoge las prácticas de las cooperativas de autodefensas del Cesar, del Magdalena Medio, de Santander, ocupando zonas de dominio de la guerrilla del ELN, lo que influyó de forma directa en su debilitamiento. En contraposición a esto, durante esta época se registra la toma de las Delicias, de Patascoy y de Puerres, hechos ampliamente recordados por todos los colombianos por las características como también el sinnúmero de secuestros que se perpetraron en manos de las FARC. Mientras todo esto pasaba, la gobernabilidad del gobierno de Samper se veía claramente debilitada por los efectos de lo que se conoció como el proceso 8000. Este gobierno demostró que si bien tenía una voluntad para la construcción de paz, no pudo ser efectiva. Mientras el alto comisionado para la paz, Carlos Holmes Trujillo, consideraba que el cese al fuego no sería una condición para iniciar acercamientos con la guerrilla, otros sectores del gobierno Samper defendían el fortalecimiento de las estructuras de autodefensa, situación que demostraba claramente las disparidades al interior del gobierno en materia de paz. Pasamos entonces a hablar de lo que fue el gobierno de Andrés Pastrana Arango. En este gobierno se dio un ambiente de frustración por todo lo que sucedió en torno al proceso 8000, la crisis de amplios sectores de la población y la evidencia de nuevas reivindicaciones derivadas de los paros cocaleros de mediados de los 90 determinaron condiciones en el plano regional y local claramente influenciadas por la construcción del poder y la definición de relaciones sociales. Los acercamientos con Manuel Marulanda, comandante de las FARC cuando Andrés Pastrana era candidato, midieron precisamente la motivación de los colombianos, lo que le dio el triunfo en las urnas. La desbordada voluntad del gobierno Pastrana hizo que se definiera y se entregara una vasta zona del territorio nacional a la guerrilla de las FARC como una condición para el establecimiento de los acuerdos de paz que se impulsarían durante todo su periodo de gobierno. Las medidas tomadas por el gobierno no solo desconocieron los impactos en el mediano y corto plazo de esta medida sin precedentes, sino que indirectamente impulsaron el fortalecimiento de este grupo armado en vastas zonas del país. Para algunos analistas, la expectativa de lo que podría haber significado los diálogos durante el gobierno de Andrés Pastrana fueron muy altas. Al recorrido por varios países de Europa, miembros de las FARC y funcionarios del gobierno nacional se suman los diálogos con empresarios, representantes de gremios, como una muestra de voluntad de paz del grupo guerrillero que definitivamente no llegó a ningún resultado positivo.
La síntesis es ilustrativa. Durante 39 meses, más de 3 años, se habló de paz sin avanzar en la negociación, pero sí se hizo la guerra, y la lógica de la guerra acabó por imponerse. El gobierno olvidó otra lección esencial de los procesos de paz exitosos en los años 90, como en los anteriores años, perdón, como lo hemos mencionado anteriormente. El fracaso del Caguán no fue la opción de la salida política negociada, sino un inadecuado diseño y un peor manejo del diálogo, tanto por parte de las FARC como por parte del gobierno nacional. Al final del gobierno Pastrana, las políticas de reincorporación a la vida civil de excombatientes se desarrollan a través de la creación del Grupo de Atención Humanitaria al Desmovilizado, GAD, encargado o estaba en cabeza del Ministerio de Defensa. Bueno, pasamos entonces a lo que fue todos los esfuerzos por construir la paz durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Para el año 2003 se creó el Programa para la Reincorporación a la Vida Civil de Excombatientes y Alzados en Armas, PRBC, que dependía del Ministerio del Interior. En este periodo la conflictividad en el país iba en aumento. Por un lado, el fenómeno paramilitar se apoderaba del norte del país y vastas zonas del Magdalena Medio y el nororiente colombiano, debilitando de esta forma las estructuras del ELN. Por su parte, las FARC, frente al inminente posicionamiento de los grupos de autodefensa, despliegan su accionar en el sur del país e incrementan su posicionamiento en el Pacífico, el Cauca, Nariño, Putumayo y Caquetá, desarrollando nuevas estrategias de guerra, actuando en pequeñas células móviles, un fenómeno propio de la guerra de guerrillas. Frente a este crecimiento militar de las FARC, la reacción de los jefes de autodefensas desarrollan una lucha contrainsurgente, entre comillas, que empieza a incursionar en esta zona, definiendo el accionar de varios bloques paramilitares en diferentes zonas del país. Frente a este panorama, las ideas de lograr la consolidación del territorio por la vía militar tuvieron eco en los electores colombianos que eligieron a Álvaro Uribe por segunda vez. En esta época se presenta una paulatina concentración del poder en el Ejecutivo, el fortalecimiento de las fuerzas militares unido a la lucha frontal contra la guerrilla de las FARC. Es importante mencionar que durante este gobierno crecen las desmovilizaciones individuales, teniendo un pico muy alto en el año 2008 con un total de 21.000 personas desmovilizadas, lo cual correspondía a una política contrainsurgente y no a una real política de reincorporación. En este sentido, se crea el decreto 2767 de 2004, que determina que todo desmovilizado que brinde información a las fuerzas militares para debilitar a la guerrilla de las FARC recibirá una bonificación económica. Esta medida, al igual que la Directiva Ministerial 16 de 2007, son una clara muestra de lo que se ha denominado la despolitización de la reintegración. En materia de desarme, desmovilización y reintegración se presentan dos hechos importantes durante el gobierno de Álvaro Uribe, que es la desmovilización del Ejército Revolucionario Guevarista, que es una disidencia del ELN, y también la desmovilización de estructuras paramilitares en lo que se conoce como las negociaciones o los pactos de Ralito. Finalmente, abordaremos lo que hace referencia a los acercamientos y la firma del acuerdo de paz del expresidente Juan Manuel Santos, con unas nuevas expectativas al encuentro de la paz, la necesidad de recuperar la perspectiva política de la guerrilla de las FARC y reconocer algunas limitantes derivadas de la muerte de muchos dirigentes históricos del grupo son algunas razones que mueven a Rodrigo Londoño, conocido como Timoleón Jiménez Timochenko, para empezar un acercamiento al gobierno de Juan Manuel Santos. La perspectiva de los grupos de guerrilla se ha desdibujado en los últimos años por la vinculación de estos grupos al narcotráfico, la minería ilegal y el desarrollo de acciones que han afectado de forma directa a la población civil. Si bien la política de seguridad democrática emprendida durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez durante varios años, liderada por su ministro
Juan Manuel Santos permitió la recuperación de algunas zonas, determinó también el recrudecimiento de la violencia en zonas de la periferia. En este sentido, Juan Manuel Santos propone desarrollar conversaciones con el apoyo de los gobiernos de Cuba y Noruega como garantes y Chile y Venezuela como acompañantes, llegar a acuerdos sobre los 5 macropuntos definidos en la agenda: política y desarrollo agrario, participación política, fin del conflicto y solución al problema de las drogas ilícitas, como también el tema de víctimas. Es importante mencionar que este proceso de diálogo sugiere reformas estructurales a la política agraria del país hasta la definición de posibles escenarios de participación de exmiembros de las FARC en los ámbitos regionales y nacionales. De esta forma llegamos al final de este breve análisis por el contexto histórico de las iniciativas que han tenido los gobiernos frente a la importancia del logro de la paz. En el diálogo que vamos a adelantar por subgrupos, vamos a abordar un poco sobre las nuevas perspectivas para la paz en Colombia. Un abrazo.